Orain aprobetxatuko dugu atsedenaldia ere koordinadorak martxan daukan kanpaina baten 3. bideoa aurkezteko. Bai? Kanpaina da zein, Quién es quién, agian batzuek ikusi duzueia bideoa, hortik dago sare sozialetan, baina hau da aurkezpen ofiziala esango genuke, bai? Zein da zein kanpainarena. 3. bideoa da gerraren negozioa, bai? Eta bideo honek gatazka armatuen, krudelkeria, gorabehera, bukatu ez daitezen interes ezkutuak badirela erakusten du. La campaña ¿Quién es quién? Pretende explicar a la ciudadanía vasca sobre las consecuencias que tiene el modelo actual de desarrollo capitalista y patriarcal y también señalar los responsables de esas consecuencias y proponer alternativas a la ciudadanía. Hildakoak, lekualdatzeak, gosea, bortzaketak, gatazka armatuen ondorio batzuk dira eta bideo honetan azaltzen dira horietako batzuk. Gerrak eta gatazka armatuak hondamendia dira, sufrimendua sortu eta giza eskubideak urratzen dituztelako. Aldiz, krudelkeria gorabehera badaude interes ezkutuak bukatu ez daitezen. Azken finean, gerrak negozioak dira eta errentagarriak ere. Denunciamos además con este vídeo desde la coordinadora de ONGs que las guerras se producen principalmente en los países empobrecidos. Otro ejemplo más de los países poderosos de dominación hacia ellos. No importa que el planeta está en crisis porque se sigue invirtiendo y vendiendo y comprando armas. En África los gastos militares han aumentado un 62% en los últimos 10 años, frente al 49% de incremento del promedio mundial. En definitiva, el gasto militar y los conflictos armados benefician a unas pocas personas a costa del sufrimiento de muchos seres humanos. Bideo honek, esan dudan moduan, eta kanpainarekin bat eginez, alternatibak ere proposatzen ditu. Herritar aktibo eta kritikoen parte hartzea funtsezkoa da, giza eskubideak mundu osoan errespetatzeko eskatze aldera. Estatuek gizartearekiko konpromisoa hartu behar dute giza eskubide guztiak bermatzeko. Horrez gain, estatuek ez dituzte onartu behar boteretsuen presio eta inposaketak. Besteak beste, nazioarteko finantza instituzio handi eta enpresa transnazionalen presioak. Zein da zein kanpainaren bideo honekin utziko zaituztet, de verdad que merece la pena. Invitaros a todas y todos a que os hagáis amigos de la coordinadora de ONGs en las redes sociales, en Facebook y Twitter, y también que entréis en la página de quién es quién para seguir esta campaña y seguir entre todas y todos, ¿no?, buscando los responsables de estas desigualdades y de la pobreza en el mundo y también generando entre todas y todos alternativas, ¿no? Alternativas que incluso nos pueden ayudar en el motivo, ¿no?, de que nos ocupa hoy, ¿no?, que es el de exigir coherencia de políticas a nuestras instituciones. Eskerrik asko y a disfrutar del vídeo. Las guerras y los conflictos armados son una catástrofe. Provocan sufrimiento y violan los derechos humanos. Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo? Porque son rentables. Son un negocio. La razón de que existan es que hay gente que gana dinero con ellas. Mucho dinero. Además, contribuyen a sostener el actual sistema capitalista y patriarcal. Nos aprovechamos de los países empobrecidos para otras muchas cosas. Con la guerra hacemos lo mismo. La guerra y los conflictos armados no se dan en el territorio de los países poderosos. Siempre se producen en lugares determinados del planeta. El negocio de la guerra tiene dos propósitos. Por un lado, que los países ricos sigan dominando a otros países, apropiándose de sus recursos, su petróleo, su territorio, imponiendo un sistema económico, el capitalismo, y otro político, el imperialismo, que ponen en peligro la subsistencia del planeta y las generaciones futuras. Por otro lado, seguir alimentando la industria de las armas. No importa que el planeta esté en crisis y se recorte en gasto público. El gasto militar no solo no se toca, sino que aumenta. Cada año nos gastamos más dinero en armas y, curiosamente, se gasta más dinero en los países que menos tienen. En África, los gastos militares han aumentado un 62% en los últimos 10 años, frente al 49% de incremento del promedio mundial. La guerra es el mayor desastre. Sus consecuencias son devastadoras para la población. Muertes, desplazamientos, hambre, violaciones. Puedes perder tu casa, pasar hambre,
perder a tus seres queridos. Puedes perder tu vida. Puedes tener que huir o esconderte, vivir con terror y desolación. La guerra es todavía más cruel para las mujeres, ya que se incrementa la violencia contra ellas en la etapa prebélica, durante la guerra, y sufren también la impunidad de la etapa posterior. Todo este sufrimiento no importa cuando se quiere seguir alimentando el negocio de la guerra, porque la guerra es eso, dominación y negocio. El gasto militar y los conflictos armados benefician a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos seres humanos. La guerra y los conflictos armados se plantean como hechos inevitables y lejanos. La televisión y los medios de comunicación así lo hacen ver. Sin embargo, pronto dejan de ser noticias según intereses políticos o económicos. La guerra es inaceptable. La participación de la ciudadanía, activa y crítica, es fundamental para exigir el respeto de los derechos humanos en todos los lugares del mundo. Los Estados tienen que comprometerse con la sociedad para garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos y para acercar la democracia a la gente, estableciendo además mecanismos de control transparentes y accesibles para la ciudadanía. Además, los Estados tienen que rechazar abiertamente las presiones e imposiciones de los poderosos, de las grandes instituciones financieras internacionales y de las empresas transnacionales. Es necesario y urgente un nuevo sistema que ponga a las personas en el centro y que garantice el cumplimiento de sus derechos humanos, teniendo como meta la justicia global. ¿Quieres saber quién es quién? Síganos en la web iniciativaquienesquien.org.